Hicimos lectura de algunos pasajes de Mateo y de otros de Lucas. Bueno, ¿tienen su Biblia ahí abierta? No, si no, ábranla, ¿verdad? En Mateo y Lucas, porque vamos a estar pasándonos de uno a otro lugar en esas citas, de Mateo 1, Lucas 1, Lucas 2, por ahí vamos a estar. Así es que abran sus Biblias y tengan ahí señaladas esas lecturas, porque ahí vamos a estar basando nuestro mensaje de hoy, que más que nada es una breve meditación para nosotros en esta ocasión. Mateo y Lucas. ¿Dónde está la historia del nacimiento de Jesús? Mateo y Lucas. En Marcos no, ¿verdad? Ni en Juan. El mensaje de hoy o la meditación de hoy, fíjense cómo se llama: el nacimiento de Jesús versus la Navidad. El nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, es un evento importante que no debiera ser opacado por las festividades navideñas. Y es que así es. En nuestra sociedad la Navidad no refleja lo que debiera ser. Y si la iglesia o los creyentes dejamos que la Navidad como actividad social, ¿verdad?, en nuestras sociedades nos impregne de lo que es, de cómo ellos lo manejan, pues entonces estamos perdidos, ¿no? No debemos permitir que eso suceda. Entonces, no debemos permitir que el nacimiento de Jesús sea opacado por la Navidad. La Navidad, ¿cómo es? ¿Cuáles son las figuras principales de la Navidad? Si ves las películas, todas las películas navideñas, ¿de quién hablan? De Santa Claus. ¿Sí? La figura principal de la Navidad, ¿quién es? Santa Claus. Así es como lo ha manejado la sociedad, ¿no? Cuando debiera ser Jesús, que es el que nació, no Santa Claus, el que trae regalos. Otro problema con la Navidad, ¿cuál es? Los regalos. Una época de regalos. Las empresas han hecho un gran trabajo de mercadotecnia y han aprovechado esta festividad, como todas las festividades, el Día de las Madres, el Día del Maestro, el Día del Amor a la Amistad. Todas las festividades están impregnadas de mercado. Vivimos en una sociedad de consumo y entonces nos manejan a través de la mercadotecnia para gastar y gastar y gastar. Creemos que es una época de regalos. Otro problema con la Navidad es lo que llaman el espíritu navideño. Es pensar que viene un espíritu y te posee en estas fechas nada más para que seas una mejor persona. El espíritu navideño. Entonces el espíritu navideño es la buena voluntad de Dios en estas fechas. No, la buena voluntad de Dios se manifestó a través de Jesús. Hoy en día no es una fecha de buena voluntad, no, la buena voluntad de Dios comenzó ese día y está todos los días del año para los hombres. No es un día de buena voluntad, no, ese fue un día de buena voluntad, pero ya fue la buena voluntad de Dios para nosotros a través de Jesús. Pero hoy en día se maneja como que el espíritu navideño, que te posea el espíritu navideño para que seas una mejor persona, ¿no?, más bondadosa. Son cosas que están equivocadas y que hacen que la Navidad sea algo equivocado y no se ve lo que es el centro. Y se minimiza por eso tal vez este evento tan importante. Porque el nacimiento de Jesús es un evento importante, por supuesto que lo es. ¿Por qué el nacimiento de Jesús es importante? Vamos a ver algunos elementos que lo hacen ser un evento importante para nosotros. En primer lugar, fue un evento anunciado, muy anunciado. Es como cuando están una gran pelea de box, ¿no? Cuando están las peleas preliminares pues no se anuncian, ¿no?
Pero la pelea principal, el Canelo contra, no hombre, resuena y se anuncia por todos los medios y hay noticias. Y de hecho, ¿cómo anuncian a los boxeadores? Cuando ya están ahí en el ring, ¿no? Entonces dicen, el anunciador le echa muchos títulos al que es el campeón, ¿no? El campeón del mundo con peso de tanto, ¿no? Y que, ¿cómo le llaman? El invicto, ándale, tantos knockouts y no ha perdido ni una pelea. Y hasta le ponen apodos, ¿no? ¿Cómo le decían a Rocky? El cemental italiano, como algo así, ¿no? Y entonces le ponen apodos y muchos títulos, una anunciación grande. ¿Por qué? Porque es un personaje grande. La anunciación es importante. En este caso Jesús fue anunciado. En primer lugar, por la Escritura. La Escritura lo anunció. Y solamente vamos a ver las dos citas que vimos en el test, ¿eh? Para todos los que estuvieron y lo vieron. En Mateo 1, 21 y 23 dice, 21 al 23, esta es la anunciación ¿a quién? A José, ¿verdad? En sueños, diferente a María, que ahí sí vino el ángel con ella en físico o en espíritu, pero estuvo ahí con ella. En el caso de José, ¿qué fue? Mientras dormía, era en sueños. En sueños se le apareció un ángel y fue que le dijo, y dará a luz un hijo, le estaba diciendo a María, de María, ¿no? Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta dijimos? No. Isaías 7:14, que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí añade Mateo, que traducido es Dios con nosotros. Eso lo añade Mateo. Pero viene de ese anuncio que hizo Isaías. Fíjense cuántos años atrás se hizo ese anuncio de que nacería de la Virgen un hijo y le llamarían Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Después se anunció también, como ya vimos, el lugar donde él nacería. En Mateo 2, versículos 4 al 6 dice, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Quién preguntó esto? Herodes. ¿Cuál Herodes? Herodes el Grande, el papá de los Herodes. Él fue el que cuando vinieron los magos con él a preguntar, él dijo, a ver, ¿cómo que iban a hacer un rey aquí? A ver, vengan, y llamó a los principales sacerdotes y escribas, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? En Miqueas 5:2, donde dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá. ¿Dónde está Belén? En la provincia de Judá. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La profecía de Miqueas. Fue un evento anunciado por la Escritura. ¿Por qué más? ¿Por qué más fue anunciado este evento? Por ángeles. Ahora ustedes dirán, bueno, pero también otros personajes fueron anunciados por ángeles. Díganme algunos otros personajes que su nacimiento fue anunciado por ángeles. De Juan el Bautista, ¿se le apareció a quién? A su papá, Zacarías, mientras estaba ministrando en el templo, y le anunció el nacimiento de Juan. ¿Qué otro? ¿Perdón? Sansón, ok, que se le apareció a la esposa de Manoa, primero y después ya a él, para confirmar el asunto porque no lo creía. Fue anunciado el nacimiento de Sansón. ¿De quién más? El nacimiento de Isaac, por varios varones, ¿no? Ángeles que se le fueron a su casa y le anunciaron el nacimiento de Isaac. Entonces, hubieron otros personajes importantes que su nacimiento fue anunciado por ángeles, pero sobresale aquí el de Jesús, por varios detalles, ¿no? Vamos a ver el anunciamiento a José. Ya lo leímos, pero solamente unos detalles. En Mateo 1:20, Mateo 1:20, que dice, bueno, desde el 18, dice, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿En qué condición estaban María y José? Estaban desposados, o sea, ya estaban prometidos, comprometidos el uno con el otro. Y cuando ellos se comprometían para casarse, se separaban por lo menos por un año, sin verse, pero ya estaba el compromiso hecho. ¿Sí? Era como si estuvieran casados, era un compromiso fuerte, firme. Pero se halló que María estaba encinta. ¿Qué óvole? Y José sabía se dio cuenta que María estaba encinta. Y dice el versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Y entonces, ¿qué hizo José? La recibió. Ya lo leímos ese pasaje, ¿no? Entonces, un ángel en sueños a José. Otro, María, nos vamos a Lucas, porque ¿dónde está relatado el nacimiento de Jesús desde el punto de vista de María? Mencionando a María en Lucas y a José en Mateo. Y en Lucas 1:26, ahí dice, ¿no? Ya lo leímos, al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? De Elizabeth, ¿no? Exactamente. Al sexto mes de que se le anunciara que tendría un bebé esta Elizabeth de Juan el Bautista. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces ya leímos el anunciamiento a María. Pero después tenemos otro anunciamiento más. ¿A quiénes? A los pastores, en Lucas 2, versículos 8 en adelante. ¿Qué les parece si lo leemos? Lucas 2, del 8 en adelante. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esta es una de las evidencias, este versículo es una de las evidencias por las que se sabe que Jesús no nació en diciembre, porque en diciembre los pastores no cuidaban la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Lo hacían o por marzo o por septiembre, octubre, o marzo, abril. Así es que se piensa que Jesús nació entre septiembre y octubre, por ahí, ¿sí? Por este detalle, fíjense. Bueno, pero ahí estaban. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Quién no? Se les presenta unos ángeles ahí, qué miedo. Y algunos dicen, que se me presente un ángel así. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, para colmo, ¿verdad?, una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, qué impresionante, ¿no?, lo que vieron estos pastores. Qué privilegio, de qué privilegio gozan. Corazón sencillo, no sé, qué cosa vieron. ¿Qué decían los ángeles? Esta multitud de huestes celestiales, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por eso hoy decimos, hoy en Navidad, ¿no?, ¿cuál es la frase que se utiliza? Paz para los hombres de buena voluntad, y dicen, ¿no? Para empezar está cambiado. Y luego dice buena voluntad con los hombres. Sí, pero esa buena voluntad de Dios para con los hombres, ¿quién fue? Jesús. Jesús es la buena voluntad de Dios para nosotros. Por eso decimos Navidad no es un día de buena voluntad, no, fue el día que nació. Ese fue el día de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Pero seguimos leyendo.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. ¿Qué dijeron? Vamos, pastores, vamos. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, o sea, ya no si les quemaban las habas, ¿no? Vamos, apresuradamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Les cambió la vida, ¿no? A los pastores. Y esto fue una señal para María, que guardaba todo esto en su corazón. María, que le fue anunciado el nacimiento por un ángel, concibió por el Espíritu Santo. Y luego vienen los pastores y le dicen, unos ángeles nos dijeron que el Salvador nacería. Imagínense todas las cosas que María guardaba en su corazón. Cosas que después le servirían para soportar el sufrimiento, ¿no? De perder a su hijo. Jesús anunciado por ángeles. Y después, ¿qué más anunció? El nacimiento de Jesús. Ya vimos, ¿no? Algunas profecías del Antiguo Testamento. Ya vimos ángeles. ¿Qué más? Una estrella. A ver. Una estrella. Mateo 2. Versículos 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, no reyes magos, ¿verdad? Sino unos magos, ok. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ok, venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos? Bueno, los magos se hace referencia por esta palabra que se utiliza aquí, hace referencia seguramente a una casta sacerdotal de los persas o babilonios, porque así se les reconocía, con esa palabra con la que se utiliza ahí a los magos. Eran astrólogos, con cierto reconocimiento en su sociedad y honorabilidad, o sea, a este tipo de personas la gente los consideraba honorables, ¿sí? Con buena reputación, eran astrólogos. Era gente que seguramente tenía recursos económicos. ¿Por qué? Porque hicieron un viaje muy largo, desde Caldea hasta Jerusalén. Tenían entonces recursos para viajar. Y lo más importante, Dios les dio indicios irrefutables del nacimiento de un rey en Judea. Razón por la que llegaron ¿a dónde? A la capital de Judea, a Jerusalén. Dijeron, tenemos indicios por las estrellas de que un rey nació en Judea. ¿Dónde está? Venimos a adorarle. Y Herodes dijo, ¿un rey? Yo soy el rey. Y por eso le preguntó a los principales sacerdotes qué decía la Escritura. Y entonces dicen, pues la Escritura dice que el Mesías nacería en Belén, que está aquí cerquita en Judea, aquí está cerquita, pero no en Jerusalén, en Belén. Y entonces fueron a buscarlo allá. Pero ellos recibieron esa noticia de parte de Dios. Dios se las arregló para que ellos tuvieran indicios irrefutables de que había nacido un rey en Judea. ¿Cómo fue esa anunciación de Dios para ellos? No lo sabemos a detalle, no lo sabemos, no lo explica aquí, pero ellos estaban seguros y viajaron muchos kilómetros porque una estrella lo había anunciado. ¿Qué maneras tiene Dios, no? De anunciar esto
a unos gentiles, extranjeros, gente que no era de su pueblo, que vinieron desde lejos para reconocerlo y adorarlo. Qué cosa tan especial que extranjeros vinieran a hacer esto. La anunciación. Ahora, Dios le anunció también esto a otros personajes. Por ejemplo, tenemos a Simeón, que Dios le dijo que no moriría hasta que viera al Mesías prometido. Y cuando ellos fueron a los 40 días a presentarlo, el Espíritu Santo llevó a Simeón, le dijo, vete al templo, y se encontró con el niño y le dijo, puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Señor. Anunciaciones especiales. Y Ana, la profetisa, tome al niño y profetiza, este es el niño que Dios había prometido. Todo esto que ve María y José, ¿no? Que ratifican lo que José vio en sueños y lo que María vio en visión, ahí al ángel presentándose ante ella. Jesús entonces fue anunciado. Y una gran anunciación, indiscutiblemente, que precede a un gran evento. El nacimiento de Jesús fue un gran evento. ¿Ok? Punto número 2. ¿Por qué el nacimiento de Jesús fue un gran evento? Pues fue un evento que marcó el inicio de una nueva época para la humanidad. ¿Cómo se dividió la historia universal, la historia de la humanidad? Antes de Cristo, después de Cristo. Fue tan importante el nacimiento de Jesús que partió la historia de la humanidad, de la mayoría del mundo, ¿no? Porque todo el mundo occidental, en todo el mundo occidental, que es gran parte del mundo, se maneja este calendario, antes de Cristo y después de Cristo. Partió la humanidad. Y además fue un evento que marcó el inicio de una nueva época en el trato de Dios con los hombres, en los planes de Dios para la humanidad, porque estableció el inicio mismo del cumplimiento del nuevo pacto, anunciado en el antiguo pacto. Así es que si en la historia de la humanidad era antes de Cristo y después de Cristo, en la historia de la salvación era Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Dónde comienza el Nuevo Testamento? Con los evangelios que relatan el nacimiento de Jesús. Ahí comienza, se da el inicio, ¿no? El nacimiento de Jesús marca el inicio de la realización de los planes de Dios a favor de la humanidad. El apóstol Pablo, ¿cómo le llama esto? Me gusta cómo Pablo reconoce este parteaguas. Pablo le llama el misterio oculto. Véanlo en Colosenses 1:26. Es una palabra favorita de Pablo, hablar del evangelio como el misterio de Dios. Cuando él habla de que él predica el misterio de Dios, ¿a qué se refiere? Al evangelio. Colosenses 1:26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cristo qué es? El misterio que estuvo oculto durante muchas edades, pero ahora, a partir del nacimiento, se ha dado a conocer a nosotros. ¿Ok? Entonces Jesús vino a nacer para llegar a morir. Por eso decía el ángel a José, tanto a José como a María, en Mateo 1 y en Lucas 1, Mateo 1:21, Lucas 1:31, les dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús nació para morir. Ese era el plan, el propósito perfecto de Dios era que él muriera en sustitución por nuestros pecados. Así que fue un evento importante, ¿por qué? Porque partió la historia de la humanidad, tanto a nivel secular, a nivel universal, como a nivel espiritual, hablando de los planes de Dios para la humanidad. Un evento que marcó el inicio de una nueva época.
Y número 3, ¿por qué el nacimiento de Jesús es un evento importante? ¿O fue un evento importante? Porque fue el evento que hizo posible el milagro más grande de todos. Comenzamos hablando del milagro más grande de todos para nosotros, la encarnación del Hijo de Dios. Un milagro tremendo. Cosas que a veces pasamos por alto por quedarnos, yo digo, en la belleza de la historia. Porque la historia del nacimiento de Jesús es bella. Sí es bella. Es la historia más bella de todas. Y ahí nos quedamos en la belleza de la historia. Y no vemos el otro lado, que es lo poderoso, lo grandioso de la historia. El Hijo de Dios se hizo hombre. Eso es poderosísimo. Y es lo que sucedió. En Lucas 1, 34 y 35 tenemos en la anunciación a María, ¿se acuerdan de eso? Lo que iba a suceder. María le dice, ¿y cómo sucederá si yo no he conocido varón? No, yo no conozco varón. Y el versículo 35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, vean las palabras del ángel, cómo lo maneja, ¿no? Cómo maneja esta noticia para María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y vean lo que sigue. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, apenas con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué poderoso es esto. Porque estamos hablando del Hijo de Dios, haciéndose hombre, tomando una naturaleza 100% humana. Por eso dice el capítulo 2, versículo 10, el 2:10 dice, y dio a luz a su Hijo. ¿Lo dio a luz? Estaba en el proceso de alumbramiento, en el trabajo de parto y lo dio a luz. ¿Qué significa eso? Bueno, que Jesús se hizo hombre, porque la parte milagrosa fue que el Espíritu Santo la fecundó, concibió del Espíritu Santo. Esa fue la parte milagrosa. Lo demás fue totalmente normal. A María le creció la pancita y caminaba así, y todo normal. Y le llegó los tiempos de su alumbramiento y sus dolores de parto, y dio a luz. Esas palabras dio a luz, ¿qué significa? Un proceso totalmente natural. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre. ¿No ven eso, ese poder? Esa maravilla de esta narración. Nos quedamos a veces nada más con lo hermoso, ¿no? El niño Jesús en el pesebre y la estrella y todo hermoso. Sí, de hecho, como ya dijimos, sí es una historia hermosa, pero no perdamos de vista la parte poderosa, la parte sobrenatural de este hecho maravilloso. Esa parte sobrenatural nos la dice Juan 1:14. La manera de Juan de relatar la Navidad, ¿no? Este hombre que su evangelio es muy doctrinal, ¿no? Y vean su manera de relatar el nacimiento de Jesús. Mientras Lucas habla de las cosas maravillosas de los ángeles y pastores, y Mateo la anunciación de la visita de los magos y todo el asunto, vean la manera de relatarlo de Juan. 1:14 dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne. ¿Se dan cuenta? Fue hecho carne, hueso, sangre. O sea, no tomó una apariencia humana, sino fue 100% humano. Esto es un milagro. Esto es un milagro porque, como nosotros sabemos, en la persona de Jesús habitaban dos naturalezas, al 100%. Jesús era 100% Dios, no dejó de ser Dios, porque era el eterno Hijo de Dios, que desde la eternidad había estado con el Padre, con el Espíritu Santo. El eterno Hijo de Dios vino a tomar una naturaleza humana. ¿Pueden entender eso? No, yo sé que no. Esto no se puede entender. Esto hay que creerlo porque así lo dice la Escritura. Nunca dejó de ser Dios
Y cuando tomó esta naturaleza humana, siguió siendo 100% Dios. Pero ahora también era 100% humano, 100% hombre. Como dice Hebreos, sufrió tentación, todo tipo de tentación, como nosotros, pero sin pecado. 100% Dios, 100% hombre. Igualdad e inocencia. Los requisitos para llegar a ser el puente de Dios para nosotros. Para que ahora nosotros podíamos regresar al Padre. Y aquel verbo se hizo carne. Esas palabras tan sencillas, tan pequeñas, encierran una verdad impresionante, que es la que no debemos de perder de vista. Eso es lo que no deberíamos de perder de vista, ni en estas fechas, ni en ninguna otra fecha. El Hijo de Dios se hizo hombre. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, lo vimos que era Dios. Los que tuvieron el privilegio de verlo, de convivir con Él de cerca, vieron al Padre. Esos 33 años que estuvo en la tierra, nada más, fue todo. Pero dice Juan, uno de los privilegiados, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. El Hijo, el Verbo, se hizo carne. ¿Para qué? Repito, para ser el puente de Dios. Eso lo vemos en el curso 1, ¿no? Y todos los que no lo han tomado, tómenlo. Y los que sí, ¿se acuerdan? Porque nosotros por nuestros pecados estamos apartados de Dios y merecedores de la condenación. Y nosotros por nuestras propias fuerzas intentamos construir puentes que nos acerquen nuevamente a Dios, pero no podemos, porque no podemos hacer nada contra el pecado y sus consecuencias en nuestra vida. Nosotros no podemos construir puentes que nos acerquen a Dios. Dios mismo tuvo que ser el puente. Jesús, al venir a hacerse hombre, cumplió con los requisitos necesarios para ser nuestro sustituto perfecto en la cruz del Calvario. Igualdad, o sea, ser un hombre, 100% hombre. Inocencia, no haber cometido pecados. No hay nadie más, ni habrá jamás alguien con esas características. Un hombre inocente, que pudiera dar la vida por nosotros, que quisiera dar la vida por nosotros. ¿Dónde lo vas a encontrar? No hay. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vino a hacerse hombre para cumplir con esos requisitos. Y luego voluntariamente vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y como dice Romanos 3, 23 y 24, ¿qué dice Romanos 3, 23 y 24? Se lo deben saber, si lo usan para evangelismo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice el 24, gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué es redención? El pago del precio. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Pagó el precio de nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Nada más. Pero Él no lo pudo haber hecho si no hubiera sido 100% hombre. Y no lo hubiera hecho si hubiera cometido algún pecado. Pero siendo 100% Dios, no cometió pecado. Y siendo 100% hombre, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Era un hombre, el Dios hombre, que vino y dio su vida por nosotros. Justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el milagro más grande. Por eso el nacimiento de Jesús es un evento importante, porque es el evento que preparó todo para la obra divina de redención a nuestro favor. Bendito sea el Señor. Como conclusión, hermanos, hemos visto la importancia de este evento y pudiéramos hablar mucho más, pero no tenemos tanto tiempo, ¿eh? O me dejan estar aquí 3 horas. ¿Sí? Pero ahí le paramos. Yo solo. Aquí me queda, ¿no? Tiempo libre, como si fuera...
Pero simplemente con esta información nos damos cuenta que el nacimiento de Jesús es un evento importante, un evento que no debe ser opacado por la Navidad. La Navidad como se maneja en nuestra sociedad. Santa Claus, mercantilismo, un día de buena voluntad. No. Ahora bien, Jesús nos instruyó a recordar su muerte, pero Jesús no nos instruyó que guardar su nacimiento. Como ya sabemos, el origen de esta celebración de la Navidad es pagano, ya lo sabemos, tiene un origen pagano. Surge por una forma en la que la Iglesia imperial busca imponerse a las tradiciones paganas. Cuando hablamos de la Iglesia imperial, ¿a qué nos referimos? En la época en la que Constantino oficializó al cristianismo como la religión del Imperio Romano. Y entonces comienza la época de la Iglesia imperial, porque la Iglesia se volvió la religión oficial del imperio. Entonces, oficialmente en la Navidad, como celebración, comienza por una moción del Papa Julio I en el año 350 antes de Cristo, confirmada 4 años después por el Papa Liberio, y entonces se oficializa en el Imperio Romano el festejo de la Navidad. Fíjense, en el año 350 después de Cristo, por los papas. ¿Por qué oficializaron? ¿Por qué esta fecha? Bueno, porque era una de las festividades importantes en el mundo antiguo, en el mundo pagano, en el mundo romano. Era cuando el dios Sol vencía la oscuridad, ejemplificado por el crecimiento de horas del día después del solsticio de invierno. Como ya sabemos, el solsticio de invierno, ¿qué es cuándo? El 21 de diciembre, ¿no? Se considera que es el día más corto del año, o sea, el día en el que la noche dura más en el año. Es el solsticio se me dificulta esa palabra, solsticio de invierno. Y a partir después del 21, los siguientes días, ¿qué sucede? El día comienza a ser más largo y más largo, hasta que en verano llegamos al solsticio de invierno, que es en primavera, perdón, que es el día más largo, no en verano, que es el día más largo del año. Entonces la luz comienza a ganarle a la oscuridad. Y entonces en el mundo pagano dijeron, el dios Sol comienza a vencer a la oscuridad. Y por eso en diciembre se hacían los festejos al nacimiento del Sol, al nacimiento del dios Sol. La Iglesia imperial, la Iglesia católica, ¿qué hace? Quiere ganarle a esas festividades y en ese día anuncia el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, para ganarle en popularidad a esas fiestas del dios Sol. Por eso la Iglesia propone esa fiesta, que es una fiesta llena de sincretismo. Desde esa época hasta la nuestra, es una época llena de sincretismo, o sea, de mezcolanzas, de una mezcla entre lo que es bíblico y lo que es popular. Desde aquella época se volvió así, ¿no? Una mezcolanza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Dejar de festejar? No, lo que hay que hacer es aprender a aprovechar lo bueno de la cultura y desechar lo malo. Así tenemos que hacer con todo, no solamente en la Navidad, con cualquier tipo de festejo, porque vivimos en una cultura. ¿Hay cosas buenas de la cultura? Sí. Y lo que no sea bíblico, lo que no sea adecuado, lo que no sea bueno, lo que no sea aprovechable, ¿qué hacemos? Lo desechamos. Es lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, ¿no? No debemos celebrar una fecha del nacimiento de Jesús. Eso sí, ¿por qué celebrar una fecha? Sino el evento. Lo que hay que recordar es el evento. El evento es importante. El nacimiento de Jesús es importante. Eso es, el evento es lo que tenemos que recordar, y no solamente recordarlo en un día o en una fecha determinada, sino siempre, durante todo el año. Tenemos que recordar esta gran verdad: Jesús, el Hijo de Dios, vino a hacerse hombre. Eso es un evento que hay que recordar todo el año, no nada más un día. Así que no, yo creo que no somos llamados a
a celebrar una fecha, sino el evento en sí. ¿Qué más? Otro ejemplo. No somos llamados a guardar el espíritu de la Navidad, ¿no? El cual es anual. No, sino a practicar nuestro cristianismo todo el tiempo. Pues sí. Entonces nada más vas a ser bueno cuando venga la Navidad, te va a surgir el espíritu navideño para que seas una mejor persona y repartas y compartas de lo tuyo nada más. Un día en el año. No, el creyente no tiene el espíritu de la Navidad. El creyente tiene el espíritu de Dios. Y nosotros debemos ser bondadosos y misericordiosos todo el tiempo. Es que eso del espíritu de la Navidad no va con nosotros. ¿Qué otra cosa? Otra cosa que es tradición en estas fechas es la cena familiar, ¿no? ¿Esa la quitamos? No, está padre, comemos bien a gusto. ¿Qué tendríamos que hacer? Más bien aprovechar esta fecha en la que estamos reunidos y sobre todo con a veces familiares que no vemos seguido porque viven lejos y por las vacaciones que se dan en el mundo occidental. O sea, uno de los beneficios de esta cultura son las vacaciones, porque en el mundo occidental se le dan vacaciones a toda la gente, en otros países también. Entonces pueden viajar para reunirse como familia. Eso hay que aprovecharlo. Pero que no sea la reunión para cenar un fin en sí misma, sino un medio para fortalecer relaciones. Y en el caso de nosotros, los padres, con nuestros hijos, vigilar su vida espiritual. Si no los tenemos cerca otros días, y ese día sí, es el día para vigilar cómo está su vida con Dios. Porque a veces decimos, qué bendición, tengo a todos mis hijos aquí en la cena, ay, gracias a Dios. ¿Y cómo está su vida con Dios? No te conformes con tenerlos cerca ese día. Los tienes cerca para algo, aprovéchalo para corregir, llamar la atención, para animar, para lo que sea en su dedicación a Dios. Debería ser una fecha que pudiéramos aprovechar para eso. Que la cena no sea un fin en sí misma, sino un medio. Porque todos los festejos bíblicos tienen un fin, ¿no? Por ejemplo, la Pascua, recordar la salida de Egipto. Si nada más era la cena, no. Es que durante la cena los padres les dijeran a sus hijos, miren, nosotros éramos esclavos en Egipto y Dios nos sacó, y que recordaran la historia. Tendríamos que aprovechar eso. ¿Quiénes? Los padres. Que sea una festividad así. Y por último diríamos, no caer en la trampa del mercantilismo. No compre afecto, ¿no? Mejores relaciones, pero no gaste, sobre todo si no tienes. No es una fecha. Si tienes dinero y tienes mucho dinero, compra pues, no hay problema. Si no tienes, ¿por qué gastas? No es una fecha para gastar. Cuiden eso, porque estamos cayendo en la trampa de la mercadotecnia de las empresas en esta sociedad de consumo en la que vivimos. No es necesario. Cuiden todo eso. El nacimiento de Jesús es un evento importante, sí. No dejemos que las festividades navideñas opaquen esto. Recordemos que fue un evento anunciado por la Escritura, por ángeles, por una estrella, que fue un evento que marcó la historia universal, con un antes y un después. Y sobre todo, fue un evento que preparó el camino para nuestra salvación, porque Jesús se hizo hombre, y eso preparó a nuestra salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Eso es Navidad. Nos amó tanto Dios que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que muriera. Y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Guardemos eso en el corazón.